Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Yayavin desde Beijing. La educación laboral pasará a estar incluida en las asignaturas obligatorias de las escuelas primarias, secundarias y de las universidades. Así lo exigió un documento emitido recientemente por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado de este país. En años recientes se viene escuchando con frecuencia en China las propuestas y discusiones sobre cómo fomentar la conciencia y la capacidad laboral de los adolescentes. ¿Cómo debemos fortalecer este punto flaco? Y para esto, ¿qué papel debe desempeñar las escuelas, las familias y la sociedad respectivamente? Hoy vamos a debatir sobre estos temas. En el estudio nos acompaña Zhou Jiaogui, comentarista de CGTN. Jiaogui, gracias por acompañarnos en Diálogo. Bienvenida. Hola, Javi, muchas gracias por invitarme al programa. Gracias. Bueno, recientemente el gobierno chino publicó un documento sobre el fortalecimiento de la educación laboral de las escuelas primarias, secundarias y en las universidades. Esto demuestra que la educación laboral ya se ha convertido en una estrategia educativa a nivel nacional. En primer lugar, vamos a conocer algunos detalles de esta nueva política a través del siguiente video. Recientemente, el gobierno chino publicó un documento con el que busca fortalecer de forma integral la educación y habilidades laborales en las escuelas de todos los niveles del país. Con este documento se exige que la educación laboral se incorpore en todo el proceso de capacitación de talentos y que se establezcan cursos obligatorios de educación laboral en las escuelas. El documento estipula que las clases de educación laboral en las escuelas primarias y secundarias no deberían ser de menos de 1 hora por semana, en las escuelas profesionales no menos de 16 horas y en las universidades no menos de 32 horas. Las escuelas primarias y secundarias deberán exigir a los alumnos que dediquen suficientes horas a las actividades laborales fuera de las clases todos los días. En cada año escolar, las escuelas pueden nombrar una semana como la semana laboral y organizar a los estudiantes para que realicen trabajos comunales. Este documento también ha dejado clara la necesidad de formar un sistema de educación laboral con características contemporáneas, adecuado a los nuevos modelos de desarrollo de las industrias y a los nuevos tipos de trabajos laborales. De acuerdo con las características particulares de los estudiantes de diferentes tipos y grados, se establecerán diferentes objetivos y requisitos educativos. Específicamente, las escuelas primarias deberán ayudar a los estudiantes a aprender a cuidarse en la vida diaria, desarrollar buenos hábitos en las labores cotidianas, mantener una buena higiene personal y realizar las tareas domésticas de forma activa. Los estudiantes de secundaria deberán fortalecer el estudio de los trabajos domésticos, participar en los servicios comunitarios y los trabajos de producción y dominar ciertas habilidades laborales. Las universidades deberán llevar a cabo activamente pasantías, servicios profesionales y prácticas sociales sobre la base de las diferentes especializaciones. Además, el documento presentó una mejora del sistema de evaluación de la educación laboral y propone utilizar los resultados de la evaluación de la educación laboral como una referencia o base importante para la admisión a las escuelas de nivel más alto. Con el fin de asegurar el desarrollo efectivo de la educación laboral, el documento también propone que se equipe a las escuelas con maestros especiales de educación laboral y la construcción gradual de aulas y bases para la práctica laboral. Bueno, Jiaogui, en primer lugar, ¿cómo ve usted este documento emitido por el gobierno chino sobre la educación laboral? Para usted, ¿qué importancia tiene el fortalecimiento de la educación en este punto? Bueno, la directriz fue publicada por el Consejo de Estado en marzo y la entiendo como parte de los esfuerzos del país destinados a promover la reforma educativa que está en plena marcha y así mejorar la calidad de la educación, porque es la educación, sobre todo su calidad, que define el futuro de toda la nación. Así que para analizar el sentido de esta nueva directriz sobre la educación laboral en concreto, creo que es importante tener en cuenta
el objetivo general de esta reforma educativa, que es desarrollar un sistema de educación que fomente integralmente en los ciudadanos una base moral, intelectual, física, estética y un espíritu trabajador. Y este último, el espíritu trabajador, se vincula precisamente con la educación laboral de la que estamos hablando ahora mismo. Es formar a los niños, a los jóvenes en el trabajo físico, en el trabajo manual y las habilidades manuales desarrolladas en la práctica. Y las asignaturas de los primeros 4 objetivos, o sea, la educación moral, intelectual, física y estética, ya son obligatorias en las escuelas. Sin embargo, esta asignatura de trabajo, la clase de trabajo, todavía es una pieza que falta, pero también de igual forma imprescindible para montar toda nuestra estructura educativa. Y desde el punto de vista de las iniciativas concretas y prácticas, este documento es bastante completo porque especifica los objetivos, los requisitos y las actividades a realizar y las asignaturas que deben organizar durante todo el ciclo escolar, y además también enfatiza los papeles que deben desempeñar el centro docente, la familia y luego la sociedad. Pide también reforzar la formación de los profesores, ¿no?, del profesorado, y una mayor inversión de todas partes en esta educación laboral. Sí. En resumen, en un contexto en el que la mejora de la calidad de nuestra educación es tan necesaria como complicada, cuando los factores de influencia son tan variados, adquiere pleno sentido recomendar la educación laboral como una forma de contribuir al desarrollo integral de nuestros niños, de los jóvenes. Sí, si leemos este documento podemos encontrar algunas expresiones nuevas. Por ejemplo, esta es la primera vez que nuestro país propone crear un sistema con características contemporáneas. En su opinión, ¿cómo debemos interpretar esta nueva expresión? O sea, en las consecuencias de la nueva era, ¿qué cambios o qué nuevos contenidos habrá la educación laboral? El propio título del documento, no sé si te has fijado, ya resalta esta característica porque se titula, o sea, porque ha usado el término nueva época, o sea, es una directriz destinada a la nueva época, a la educación laboral en la nueva época. Entonces, a mi entender, sus características contemporáneas, sus características nuevas se vinculan a esta nueva época y consisten en varios aspectos. Primero, creo que lo más básico es que su objetivo es nuevo. Reforzar la educación laboral en nuestros días, su objetivo no es literalmente para formar futura mano de obra para que luego trabajen en los campos o en las fábricas, o ni para marcar una distinción entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Todo lo contrario, nuestro objetivo es buscar el desarrollo integral de las personas que reciben esta educación. Como comentaba antes, los 5 valores educativos que se adquieren a través de la educación moral, intelectual, física, estética y laboral, forman un conjunto, o sea, forman un conjunto de valores y son entrelazados, interdependientes, o sea, uno no se puede desarrollar sin el apoyo de otros. Segundo, el contenido y la metodología que se deben aplicar son nuevos, o sea, tienen sus nuevas características. Ahora la sociedad avanza muy rápido y cualquier actividad educativa tiene que adaptarse al desarrollo socioeconómico y tecnológico.
La verdad es que ahora muchas habilidades manuales que utilizaban las generaciones anteriores ya han dejado de ser una necesidad en nuestra vida cotidiana, Sí. sobre todo con las nuevas tecnologías, con los avances tecnológicos que nos hacen mucho más fácil la vida. Por ejemplo, los robos aspiradores, las máquinas lavadoras de platos o de ropa, nos liberan de muchas tareas domésticas. Entonces, yo creo que el foco actual de la educación laboral ya no consiste en las habilidades manuales en sí, sino debe ser puesto en integrar más nuevas tecnologías en la enseñanza, en la educación, en combinar la educación laboral con más nuevas industrias, ¿no? Con más nuevas necesidades, y enfatizar las habilidades que se requieren para innovar, para explorar la imaginación o para crear más nuevas ideas. Sí, claro, con el desarrollo de la tecnología, algunos trabajos pueden ser sustituidos por las máquinas, por las nuevas tecnologías, pero tenemos que tener esta conciencia laboral, eso es muy importante. Según el documento, las escuelas deben desempeñar un papel primordial en la educación laboral. A continuación, vamos a hacer en conexión a distancia con una profesional en primera línea, la profesora Fu Lili, de la Escuela Secundaria 109. Hola, profesora Fu. Como educadora, ¿cómo evalúa usted la iniciativa propuesta por el país sobre la incorporación de la educación laboral en los cursos obligatorios? Hola. En mi opinión, la iniciativa propuesta de incorporar la educación laboral en los cursos obligatorios muestra que nuestro país cada vez más aprecia las capacidades de prácticas comprensivas de los estudiantes. Esto significa que la nota académica ya no es la única norma de evaluar a una persona. La educación de los estudiantes consiste también en muchos otros aspectos, como la salud física, la moralidad y, por supuesto, la educación laboral. Y por eso creo que esta acción es muy significativa y positiva para el futuro desarrollo de los estudiantes. Entonces, según sus observaciones y a través del contacto directo con sus alumnos, ¿qué conciencia tiene ahora los jóvenes chinos sobre los trabajos manuales y cómo es su capacidad en este aspecto? ¿Cree que existe el fenómeno de una falta de voluntad o de falta de habilidades para desarrollar esas tareas? Según mi observación en estos años, siempre hay estudiantes que son un poco perezosos. Pero me parece que la mayoría de los estudiantes pueden hacer muy bien en los trabajos distribuidos de sus profesores. Por ejemplo, los trabajos diarios de mantener la limpieza del aula. Pero también he notado dos tipos de problemas. Uno es que los estudiantes hacen los trabajos, no son muy hábiles, no prestan mucha atención en los detalles. A veces, sin la advertencia de los profesores, se olvidan en hacer algo. Otro problema es que los estudiantes faltan un poco la conciencia de cooperación. Solo hacen el trabajo de su parte y no les importa si sus compañeros necesitan ayuda. Solo hacen bien su propio trabajo. Eso no me parece un fenómeno muy bien. Por eso creo que la educación laboral también tiene que concentrar en resolver estos tipos de problemas. Profesora, ¿podría compartir con nosotros sobre cómo es la situación actual de la educación laboral en las escuelas primarias y secundarias de nuestro país? Actualmente, los estudiantes primarios y secundarios sí tienen un horario laboral durante todo el semestre. Por ejemplo, cada día hay 5 o 6 estudiantes de servicio.
Tienen que hacer trabajos de mantener la limpieza de su aula. Tienen que polar la pizarra después de cada clase y barrer el suelo, ordenar las mesas y sillas, vaciar el basurero antes de salir del colegio. Además de esto, también tienen que hacer una limpieza general cada semana. A través de estas actividades, los estudiantes pueden hacer prácticas y trabajos manuales. Aparte de esto, en el segundo curso de los estudiantes secundarios, también tienen que salir a un campo para hacer una práctica de agrícolas durante 2 semanas. Ahí hay muchas asignaturas sobre esto. Pueden aprender cómo excavar las patatas del suelo y cocinar las verduras del lugar. Después de estas 2 semanas, los estudiantes pueden conocer al mismo tiempo el placer y la dificultad de estos trabajos manuales. Entonces, en las condiciones actuales, la forma en que se fomenta la educación laboral también es un tema que merece nuestra atención. Como educadora de primera línea, ¿qué piensa al respecto? La educación laboral no puede ser solo una tarea que se hace en las etapas educativas. Es para que cuando los estudiantes entran a la sociedad, también pueden mantener la conciencia de dedicación y respetar los frutos laborales de los demás. Por eso, la evaluación de la escuela siempre consiste en tanto los trabajos que hacen en la escuela como los trabajos domésticos que hacen en su casa. Ahora, con esta situación especial, los estudiantes se obligan a quedarse en casa y a estudiar a través del Internet. Los profesores no solo enseñan conocimientos a través del Internet, también hacen todo para estimular a sus alumnos en hacer deberes y en hacer los quehaceres domésticos para ayudar a sus padres. Estas cosas también pueden ser una forma de relajar del cansancio del estudio. Creo que hay muchas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, los padres de los estudiantes primarios pueden asignar una tarea cada día para sus hijos. Pueden hacerles ayudar en lavar los platos o limpiar la mesa. Y que yo sepa, muchos de los estudiantes de secundario ya están estudiando en cocinar y otras cosas. Bueno, muchas gracias, profesora Fu, por haber respondido nuestra pregunta. Y Chokue, acabamos de entrevistar a una educadora de la primera línea y nos parece que existe algunos debilitamientos o incluso escasez de la educación laboral en nuestra educación. Entonces, a su juicio, ¿por qué existe este nuevo fenómeno? Yo creo que esto ha sido resultado de una mentalidad que se ha venido fomentando desde hace varias décadas. Por ejemplo, recuerdo cuando yo era pequeña, mis padres, que se portaban como otros padres típicos de su generación, daban mucha importancia al rendimiento escolar de sus hijos, que en su mayoría somos hijos únicos de las familias. Para ellos lo más importante era que sus niños, sus hijos, pudieran sacar buenas notas en los exámenes y las habilidades manuales no les importaban tanto, porque según ellos, por lo menos para mis padres, las habilidades manuales es algo que ya adquiriríamos de mayores. Entonces, no estoy diciendo que lo que nos daba es una mala educación. La verdad es que esa mentalidad estaba marcada también por la situación de su época, pero de cierto modo ha dejado influencia de cierto modo en la educación actual. Entonces, ahora hay algunos adolescentes o jóvenes no quieren, o sea, no tienen la conciencia laboral, no saben apreciar los frutos del trabajo de los demás. O no quieren ensuciarse las manos para hacer las tareas domésticas, o a algunos
les puede interesar trabajar en casa, pero no tiene las capacidades necesarias. Entonces, o no tiene conciencia o no dispone de las capacidades. Este es precisamente el fenómeno que quiere corregir la reforma educativa. Efectivamente, yo creo que un punto que usted acaba de mencionar es muy importante, es que es muy importante hacer que los adolescentes respetan a los frutos de trabajo y también respetan al trabajo y a los trabajadores. Y esto requiere del esfuerzo de todas las partes, de la escuela, de las familias y también de la sociedad. Yo creo que esta vez la incorporación de la educación laboral está incluida en las clases obligatorias. Es una manera de como hacer que tanto la sociedad como las escuelas, las familias presten atención a este aspecto. Pero en su aplicación, para usted, ¿en qué aspectos debemos prestar especial atención? Pues yo creo que la pregunta es muy buena, porque la teoría es buena y luego en la práctica hay muchas decisiones concretas que se deben tomar para asegurar el resultado en la práctica. Por ejemplo, de acuerdo con la nueva directriz sobre la educación laboral, todas las escuelas primarias y secundarias tienen que dar una clase a la semana como mínimo a sus alumnos, pero tenemos que pensar cómo deberán ser estas clases. Yo creo que lo más básico es tener siempre presente el objetivo educativo, o sea, para qué estamos haciendo estos cursos, para qué estamos organizando estas actividades, ¿no? Cuando diseñamos los programas educativos, cuando aplicamos la metodología de enseñanza o cuando evaluamos los resultados de estas actividades, tenemos que tener en cuenta siempre las características de cada rango de edad y los objetivos, los diferentes objetivos establecidos para cada grupo de alumnos, ¿no? Y en segundo lugar, creo que los programas también deben adaptarse a las situaciones de cada región y cada escuela. O sea, eso para aprovechar al máximo las condiciones y los recursos locales. Y en este sentido me parecen muy interesantes las visitas que organizaron en la escuela de mis hijos. Realizaron visitas guiadas a algunos centros logísticos, a unos talleres de artesanía o otras instalaciones ubicadas en la ciudad o alrededor de la ciudad de Beijing. Y allí aprendieron y participaron personalmente en el proceso de trabajo, de elaboración de productos artesanos o trabajar realmente. Entonces, cuando preparaba para este programa, entrevisté a mi hijo mayor sobre cómo se sentía en estas visitas y me dijo que eran muy divertidas y lo más importante, sentía una gran satisfacción al ver las pequeñas obras hechas con sus propias manos. Entonces, yo creo que Beijing ha sido pionera en la educación laboral. En la escuela de mis hijos ya empiezan a tener una clase de trabajo manual a la semana, una clase a la semana a partir del tercer grado de primaria. Y me parecen bien, o sea, las asignaturas, esta asignatura en general, pero también creo que un sistema de evaluación, un sistema completo de evaluación está todavía por establecer. O sea, los maestros les dan clases, pero luego no tiene criterios como para evaluar los desempeños, el rendimiento de los alumnos en esta asignatura. Este es el punto que me gustaría añadir, porque creo que la inclusión de esta asignatura de trabajo manual en las evaluaciones semestrales, o sea, en las evaluaciones generales de un alumno, ayudará a mejorar la calidad de esta asignatura. Sí, claro. Bueno, de la escuela, yo creo que la familia también juega un papel de suma importancia, porque son dos ambientes en que los alumnos viven con más tiempo. Entonces, para usted, ¿cómo explicaría usted la importancia que tiene la familia en la educación
laboral de los niños. Como usted acaba de mencionar, usted también es una madre, entonces podría compartir con nosotros algunas de sus propias experiencias o reflexiones en el momento de enseñar a los hijos. Sí, soy partidaria de que tanto maestros como padres compartan la responsabilidad de educar a los niños y trabajen en conjunto para mejorar la calidad de educación y alcanzar los objetivos educativos. Con respecto a la educación laboral, creo que la adquisición de hábitos laborales dentro de la familia es un factor que influye muy positivamente en el desarrollo integral de los niños. Y personalmente hablando, siempre he dado mucha importancia a la educación familiar de los niños, porque como aquí solemos decir, la mejor educación no se da mediante palabras, sino a través de nuestra conducta. O sea, los niños aprenden por imitación, porque imitan a los padres, y los padres damos ejemplo a los niños en todos los días, ¿no? En cada momento que compartimos con ellos. Entonces, para enseñar a los niños que trabajar debe ser una costumbre a lo largo y ancho de la vida, no hay mejor forma que los padres, los mismos padres, dediquemos esfuerzos al trabajo. Exacto. O sea, damos ejemplo a los niños. Y además, en los métodos concretos, yo creo que no hay mejor maestro que el interés. O sea, tenemos que intentar que los niños participen en el trabajo, en las tareas domésticas activamente y de una forma que les pueda interesar realmente. Por ejemplo, cuando yo preparo algún plato, o sea, algún de sus platos favoritos en los fines de semana, y siempre les muestro la receta, los ingredientes y para que participen, para que me ayuden, ¿no? en la cocina. Entonces, eso sí, cuando más interés tiene, cuando más se interesan, más rápido aprende. Sí, hay que hacerles pensar que el trabajo no es algo duro, sino que tiene interés sobre cómo participar en estas actividades. Y la sociedad también es una parte importante. Entonces, ¿cómo ve usted el papel o la función puede ejercer la sociedad en esta tarea de fortalecer la educación laboral? Efectivamente, como ya hemos venido comentando, la sociedad junto con el centro docente, o sea, a las escuelas y las familias forman como un triángulo que apoya y garantiza la calidad de la educación laboral. Y ahora, cuando las condiciones lo permiten, ya hay muchas empresas, fábricas, talleres o granjas que abren sus puertas a los alumnos para que participen, para que tenga experiencia real del proceso de trabajo. Entonces, yo creo que es importante seguir diseñando políticas que favorezcan una auténtica implicación y una mayor participación de estos organismos sociales para que como participen en la educación laboral, porque al fin y al cabo son ellos que puedan asegurar una real diversificación de las actividades, porque viene de diferentes sectores, de diferentes industrias y ámbitos. Entonces, pueden traer o crear una diversificación de estas actividades de la educación laboral. Sí, muchas gracias. Gracias por su comentario. A usted. La educación laboral no consiste puramente en hacer que los estudiantes realicen trabajos manuales, sino que se necesita un diseño sistemático de la asignatura, cuyo objetivo debe consistir en fortalecer la conciencia y la capacidad laboral de los jóvenes y enseñarles a respetar al trabajo y a los trabajadores. Para lograr este objetivo se requiere el esfuerzo conjunto de las escuelas, las familias y de toda la sociedad. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.